Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, hermanas, amigo, amiga, a este tiempo de Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bienvenidos a este tiempo donde compartimos la palabra de Dios, donde nos alimentamos con la palabra de Dios. Y vamos a compartir el día de hoy un estudio, un devocional muy lindo relacionado con el evangelismo. El título del mensaje es Todos somos evangelistas. Y vamos a estar leyendo y compartiendo verso por verso la escritura en Lucas 10. Así que si por favor me acompaña a Lucas 10, versículo 1 al versículo 11. Vamos a estar leyendo la escritura, vamos a orar y vamos a comenzar. Lucas 10:1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos corrige, el que nos exhorta. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido la vida eterna y el perdón de pecados. Gracias por esa obra tremenda que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Señor, que sea tu palabra la que nos habla, la que nos orienta, la que nos ilumina, Padre, en este tiempo especial que hemos separado para compartir. Señor, te amamos, te exaltamos y en el nombre de Jesús ponemos en tus manos todo esto y te pedimos todo esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, con el verso 1, Lucas 10:1. Fíjense que dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Fíjense que el Señor escoge 70 que conocían el Evangelio, conocían las buenas nuevas del reino de Dios, y el Señor les dice: vayan delante mío a cada lugar donde yo voy a ir después de ustedes. Fíjese que el Señor le está diciendo, en realidad el contexto o en el original el Señor les está diciendo: vayan adelante mío, evalúen, investiguen cada lugar donde yo voy a estar. Fíjense cómo está la realidad espiritual de ese lugar. Por eso le da instrucciones de qué hacer de acuerdo a qué casa entraran, qué decisión tomar según si los recibieran bien o los recibieran mal. El Señor les está diciendo: evalúen cómo está la realidad espiritual de cada familia, de cada lugar donde ustedes entren. Y fíjense que lo podemos aplicar al día de hoy. Por eso el título es Todos somos evangelistas. Y aunque de verdad algún hermano o hermana de alguna denominación cristiana va a estar en desacuerdo conmigo, denominaciones cristianas donde a lo mejor designan ciertos individuos a los que se les da el título o el trabajo de ser evangelistas, pero bíblicamente, hermanos, la palabra nos muestra que todos somos responsables de compartir el Evangelio con aquellos que quieran escucharlo y aún con aquellos que no quieran escucharlo. El Señor les dice: vayan de dos en dos, evalúen, dice, designó el Señor a 70. El versículo 2
Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La cosecha de verano, la mies, como usted lo lee en su versión Reina Valera, la cosecha de verano era llamada teros. En griego es teros. Y muchas veces, cuentan los registros históricos, había veces que era tan abundante que no había cantidad de obreros, no había cantidad de personas para poder recogerla. El Señor habla de una gran producción. El Señor está diciendo, va a haber almas que van a estar dispuestas a escuchar el Evangelio. Oren a Dios que envíe más como ustedes, que envíe no 70, que envíe muchísimos más, porque yo sé, imagínense que el Señor Jesucristo, siendo Dios, Él conocía cada corazón en particular, aún de aquellos lugares donde en el futuro estos 70 iban a ir, y el Señor sabía que había muchas personas que estaban buscando al verdadero Dios. El Señor dice que constantemente los obreros son pocos. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos, a nuestra vida en el día de hoy? Debemos orar constantemente, más en este tiempo, que de a poco estamos volviendo a nuestras iglesias, que de a poco vamos a empezar a ver, hermanos, que mucha gente está no solo desanimada, está confundida. Gente que no tiene a Cristo está confundida, queriendo entender qué es lo que está pasando, por qué pasó esto que pasó, qué va a pasar en el futuro. El Señor está diciendo, oremos a Dios cada uno de nosotros, que nos dé no solo a nosotros la posibilidad de hablar del Evangelio al que está perdido, sino que otros se agreguen para evangelizar, que otros jóvenes, ancianos, adultos, mediana edad, puedan recibir instrucción en la palabra para poder evangelizar a otros. Ahí en el verso 3, Lucas 10:3, id, fíjese que la primera palabra es un verbo, es un comando. El Señor les dice, vayan, no se detengan, no paren. Vamos a ver al ratito que el Señor les dice que no lleven adelante una costumbre que era muy diaria, muy común entre los judíos. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor nos da este comando, hermanos, como sus hijos, para compartir el Evangelio con toda criatura. Nos llama a ir cerca, mediana distancia y lejos. Algunos dicen cerca, lejos, más lejos. Lo relacionamos con Hechos 1:8. ¿Se acuerda cuando le preguntan al Señor, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo será tu retorno? El Señor les dice, no se preocupen tanto por mi retorno, pero ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cerca, lejos, mucho más lejos, lo que pudiera ser los misioneros, ¿verdad? Pero el Señor primero nos dice que tratemos, hermanos, de llevar el Evangelio a nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra familia extendida, familia a lo mejor política, a través, ¿verdad?, familias que llegan a través de los hijos, a través de cuñados. El Señor nos dice, vayan, yo sé que va a haber oposición, los envío como corderos en medio de lobos, pero empiecen cerca. Muchas veces nos afanamos, ¿verdad?, cómo quisiera apoyar esta misión, o cómo quisiera viajar a mi país y poder comenzar una obra, y está muy bien. Eso sería llevar el Evangelio lejos o muy lejos. ¿Cómo estamos con Jerusalén? ¿Cómo estamos con Judea? Compañeros de trabajo, compañeros de escuela. ¿Cómo estamos con Samaria? A lo mejor familiares que tenemos en otra ciudad o en otro estado. ¿Cómo estamos con eso? El Señor sabía y sabe, así como los que Él envió, sabe que aún nosotros, para compartir el Evangelio, vamos a tener problemas, va a haber burlas, va a haber abandonos. Muchos de nosotros hemos perdido hasta familia por llegar a Cristo, hermanos. Pero el comando del Hijo de Dios es primero. En el 10:3 de Lucas, id, usted y yo, en este momento más que nunca, hermanos, volviendo a reunirnos como Dios quiere que lo hagamos, y si Dios quiere lo vamos a empezar a hacer. El Señor quiere que
no solo recibamos la palabra como familia de Dios, que nos gocemos, que alabemos, que nos veamos de nuevo. El Señor dice, necesito que vayas, que hables del Evangelio, porque la mies es mucha. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor habla de oposición física, el Señor habla también de oposición espiritual, pero ya nos dio la victoria. Así que, hermanos, este tiempo es mejor que nunca para reconocer que todos somos evangelistas. Fíjese el 10.4 de Lucas, 10.4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ahí en el verso 4 habla de la provisión que usted y yo, el Señor, nos va a dar para compartir el mensaje. Habla de provisión. En el caso de ellos era bolsa, alforja, calzado. En nuestro caso el Señor dice, yo te voy a dar palabra. Yo te voy a hacer reconocer, o a tu mente, a tu corazón va a llegar algún versículo bíblico cuando te cruces con alguien que quiera conocer la salvación que hay en mí, dice el Señor. El Señor habla de urgencia también acá, hermano. ¿Por qué dice que nadie saluden por el camino? Ahí en Segunda de Reyes, si usted me quiere acompañar, Segunda de Reyes 4.29, Segunda de Reyes 4.29. Tenemos a Eliseo, tenemos a este Giesi, que era su siervo. Fíjese ahí en el 29, el hijo de la Sunamita había muerto, este jovencito había muerto, y le dice Eliseo a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrara, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Si usted sigue leyendo la historia, finalmente el niño fue resucitado, pero no con cuerpo nuevo como usted y yo vamos a resucitar, sino que fue vuelto a la vida a través del poder de Dios utilizando Eliseo. La clave de ese verso es lo que el Señor dice acá. A nadie saludéis por el camino. Era costumbre en los judíos que cada vez que se cruzaban con alguien un camino, ¿verdad?, fuera de la ciudad, se hacían reverencias, se daban la mano, se inclinaban, se contaban historias, cómo estaba la familia, cómo estaba la salud, cómo estaba la economía. El Señor les dice acá a los que van a compartir el Evangelio y nos dice a nosotros hoy, hermanos, no esperemos a mañana para compartir con el perdido. No esperemos la semana que viene para compartir con el que está perdido, con el que está enojado con Dios, con el que no sabe qué es lo que va a pasar, con el que no tiene idea qué significa ser hijo de Dios. A lo mejor tiene una religión, a lo mejor tiene solamente dogmas o ritos. El Señor dice, ¿sabes qué? Yo te voy a proveer con lo que necesites cuando abras tu boca, pero quiero que sea urgente. Quiero que sea urgente. Hay una urgencia, hermanos, para compartir el Evangelio. Ahí en el verso 5, 10.5 de Lucas, el Señor dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Era el saludo judío, era el shalom. El Señor dice, apenas te abran la puerta, lo primero que decís es shalom, significaba que Dios te bendiga y que Dios te dé paz. ¿Cómo lo aplicamos nosotros al día de hoy? Debemos orar, hermanos, antes de compartir la palabra con alguien. Que el Señor prepare el momento, que prepare esa llamada telefónica, que prepare las circunstancias para que el corazón de esa persona esté dispuesto a recibir la palabra. Así lo aplicamos al día de hoy, lo que el Señor dice en cualquier casa que entren. Oremos al Señor que nos guíe, que nos dé un nombre en nuestra mente, en nuestro corazón, quién está preparado para recibir la palabra. El Espíritu Santo puede hacer eso, hermanos, y está dispuesto a hacerlo. El tema es que nosotros estemos dispuestos a no quedarnos tranquilos, sin querer o sin movernos a evangelizar a aquellos que todavía no han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Fíjese el verso 6. Si alguien o si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz o tu paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros o se volverá a ti.
En realidad en el original el Señor dice, si alguien hubiere en esa casa que ya está inclinado a recibir la paz del Evangelio y la paz de la salvación. Otra manera de decirlo, lo que el Señor nos dice en el verso 6 pudiera ser, y si hubiere alguien que Dios conoce, que me va a recibir a mí como Cristo, como Salvador, como Señor. El Señor está diciendo, si hubiera algún hijo de paz, inclinado a la paz, si hubiera allí alguien que está preparado para recibir la salvación que en mí hay, el Señor te va a llevar a ese lugar. Yo te voy a llevar a ese lugar. Va a haber paz cuando hables con la persona. No querramos compartir el Evangelio, hermanos, cuando lo que nos rodea en ese momento hay distracción, hay gritos, hay a lo mejor peleas, discusiones, una televisión a puro volumen. No comparte el Evangelio, porque a no ser que sea un milagro muy grande, pero acá nos habla de que tiene que haber paz. Ya sea que hablemos por teléfono, ya sea que visitemos a alguien, ya sea que lo encontremos en la calle, que haya paz. El Señor dice, en ese corazón, si está dispuesto ya a recibir la paz del Evangelio, vas a tener victoria, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. Si hubiera alguien inclinado a la paz. Fíjese qué importante que en el 6 dice, pero si no hay nadie o esta persona no está inclinada a recibir la paz de mi salvación, se va a volver a ti. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor? Cuanto más te rechazan y te desaniman, más debiéramos motivarnos a seguir compartiendo el Evangelio. Con amor, con misericordia, con entendimiento, el Señor pone las palabras en nuestra boca. Cuanto más me rechazan, en lugar de decir, ¿verdad? Habría que ser como esos vendedores que ya tienen ese don de vender, ¿verdad? Y nunca se desaniman si venden, si no venden, si venden más, si venden menos. Para ellos el producto que tienen es el mejor del mundo y se han puesto en su mente, en su corazón, vender ese producto. Hermanos, tenemos el producto más tremendo en la creación, que es la salvación en Cristo Jesús. Es algo eterno, es algo que nadie puede quitar. ¿Cómo no vamos a seguir con deseo de seguir compartiendo la palabra de Dios? Cuando el Señor dice, si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se va a volver a vos. Seguí con el deseo de seguir compartiendo. Seguí con ganas de seguir llevando gente a los pies de Cristo para que tenga salvación. Fíjense el verso 7, 17 de Lucas. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Cómo lo aplicamos nosotros al día de hoy en nuestra vida como evangelistas? Recuerda el título del estudio. Todos somos evangelistas. Todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Como dice Efesios 1:14, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Cómo entendemos el verso 7? Sigamos invirtiendo tiempo, oración, enseñanza y motivación en el lugar o con la persona que quiera seguir aprendiendo y conociendo de la palabra. Invirtamos tiempo, hermano, y paciencia con una familia o persona a la vez. No quiera llamar en una tarde a 5 personas diferentes para hablarles del Evangelio. ¿Por qué? Si son personas que tienen una religión, acuérdese que hay una venda puesta sobre la mente, el corazón, el espíritu de la persona. Después de 1 o 2 o 3 llamadas, espiritualmente usted va a estar gastado, porque va a haber mucha oposición. Propóngase una persona llamar en ese día, que el Señor ponga en su corazón. Dedique tiempo antes de llamar, dedique tiempo después que usted cortó y a lo mejor le leyó un par de versículos bíblicos o le dio su testimonio. El Señor dice, no te pases de casa en casa queriendo convertir a todo el barrio. Enfócate en uno, una persona, un matrimonio, una casa, una familia. El verso 8, 18 de Lucas. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que te pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino
de Dios. ¿Cómo entendemos esta palabra al día de hoy? El Señor dice, compartí el mensaje con cortesía, con educación, no con enojo, no con juzgamiento. No juzgues al que no cree como nosotros. Claro que nos da tristeza, ¿verdad? Hay veces que nos da tristeza porque reconocemos que la persona está tan equivocada y tan perdida. Pero tengamos amor, tengamos misericordia, tengamos paciencia, seamos corteses con aquellos que van a escuchar la palabra. Mostremos el poder de Dios, hermanos, de acuerdo a como el Espíritu Santo te motiva a hacerlo. Cuando compartimos el Evangelio con alguien, no siempre hay que empezar hablando. Hay veces que la persona o la familia tiene una necesidad, se puede empezar con una oración. Yo muchas veces, cuando comparto con alguien el Evangelio, lo primero que les pregunto es, ¿cómo está? Si quisiera que oremos por algo hoy, o cuál es la prioridad que tenga. ¿Cuál es el tema prioritario? ¿Cuál es el temor más grande que tenés al día de hoy? ¿Qué duda más grande tenés al día de hoy en cuanto a Dios, en cuanto a tu familia, lo espiritual? Y muchas veces cuando la persona habla, el Espíritu Santo te va a ir guiando de cómo compartir el mensaje con cortesía. Llevemos siempre un mensaje cristocéntrico, hermanos. Siempre volvamos a Cristo. Podemos hablar de consejería, podemos hablar de guerra espiritual, podemos hablar de oración, podemos hablar de historia de los evangelios, podemos hablar de los milagros de Cristo. Siempre volvamos a Cristo, aun cuando uno cuenta su testimonio, porque si no fuera por Cristo, y cuando el Señor me salvó de esto, y cuando yo reconozco que en aquel momento Cristo me habló y me dijo, siempre Cristo, cristocéntrico. ¿Por qué? Porque el Señor ahí dice en el 9, sanen a los enfermos y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí no hay autosuficiencia, acá no hay humanismo, en la vida del cristiano no hay filosofía, no hay sabiduría del mundo o sabiduría del estudio. Siempre tenemos que volver a Cristo, hermanos. Nuestra vida es Cristo. Nuestra mañana, nuestra tarde, nuestra noche, nuestro acostar y nuestro levantar es Cristo Jesús. Llevemos un mensaje cristocéntrico. Las personas deben sentir y van a sentir que el poder de Dios se manifiesta a través de tu vida cuando abres la boca. Van a encontrar que hay paz cuando hablas. Van a encontrar que hay sabiduría. A lo mejor el Señor te va a usar para sanar a alguien. Van a encontrar que hay fe, que hay paciencia, que hay sanidad en el poder de Cristo a través de tu autoridad, de tu condición de hijo, de hija de Dios. Todos somos evangelistas. Todos debemos hablar del Evangelio en cuanto a la salvación. Pero te digo más, comienza un tiempo en la iglesia, en el mundo, donde va a empezar a haber sanidades de una manera tremenda. No cierres tu boca. No tengas temor. El otro día le decía a un hermano, no tengas temor. Decirle a alguien, yo en el nombre de Cristo declaro sanidad en esta parte de tu cuerpo, en tu hígado, en esta adicción que tú me estás diciendo que tenés. El Señor va a empezar a derramar su Espíritu Santo, hermanos, de una manera tremenda en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque los obreros somos pocos. El Señor necesita más obreros para esta última cosecha que se avecina. Ya para terminar, versículo 10 y versículo 11. Lucas 10 y 11. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, esto es muy importante, hermanos, hermanas, para que lo apliquemos a nuestra vida cuando compartimos. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Estos versos también hablan de una costumbre que se practicaba en Oriente Medio en el tiempo del Señor. El polvo en realidad era considerado como plaga, era considerado como suciedad, como algo que no venía de parte de Dios. Por ello, nunca entraba alguien con sandalias o con sus chanclas o como fuera que le llamaran en aquella época. Nadie entraba a una casa, se dejaban afuera.
Por eso apenas entraban los invitados, había siervos que llamaban doulos, y Pablo siempre dice, yo soy un doulos de Cristo. ¿Y sabe qué? Usted y yo también. Era el siervo más bajo de la casa, el que se le mandaba a lavar los pies de todos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo quiero servir con humildad. No soy nada delante de Cristo. Soy como el último de los siervos de una casa de aquella época. Cuando lo veamos de esa manera, hermanos, y querramos compartir con todos el Evangelio, usted va a ver una cosecha en su vida y en su tesoro espiritual en el cielo que no lo va a creer. El Señor dice, cuando entres en algún lugar y no te atiendan, no te den importancia, no te quieran escuchar, el Señor dice, sacudí tus pies. ¿Cómo lo entendemos el día de hoy? Invirtamos, hermanos, tiempo y esfuerzo en aquellos que verdaderamente quieren escuchar. No importa que escuchen 1 minuto, 10 minutos, no importa que de repente digan, es mucho lo que me dijiste hoy, ya no quiero escucharte, pero hablemos la semana que viene. En esa persona invierta el tiempo, invierta el esfuerzo, busque versículos bíblicos o historias del Antiguo o Nuevo Testamento. A lo mejor la persona misma comparte y dice, ¿cómo me gustaba cuando era niño o niña saber cómo era la historia del rey David cuando mató a Goliat? Invierta en eso, cuéntele la historia de David. Cuéntele cómo el Señor guió esa piedra que mató a Goliat. Y después se corre al Nuevo Testamento. Jehová es Dios, un Dios con 3 manifestaciones, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El mismo Cristo que guió la piedra de David es el que guía tu vida y te quiere llevar a la salvación. Invertamos tiempo en esfuerzo en aquellos que quieren conocer de Dios. Pero debemos hacerles saber, hermanos, también, que nosotros hemos cumplido lo que el Señor Jesucristo nos mandó. Que ellos sepan que le hemos presentado la vida eterna, que le hemos presentado el poder recibir perdón de pecados, pero lo han rechazado. Cuando la palabra dice, se ha acercado el reino de Dios a tu vida a través de lo que yo te estoy diciendo, no porque me crea mucho, no porque me crea que conozco mucho de Dios, la palabra me dice que yo tengo que decirte que debes venir a Cristo. El reino de Dios se está acercando a tu vida a través mío. Y el Señor dice, ¿sabe qué? Dios te ha buscado y lo has rechazado. En amor, en misericordia, pero la persona que rechaza el Evangelio, debemos decirle, yo, con todo el amor del Señor, te quiero compartir lo que es la salvación, pero quiero que sepas que la palabra se te ha compartido. Yo he sido enviado para hacerlo, yo delante del Señor en este momento quedo libre, porque eres tú el que está rechazando la verdad, la vida eterna y el perdón de pecados que hay solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todos somos evangelistas, hermanos. Empecemos por Jerusalén, la familia. Sigamos en Judea, un poquito extendido, trabajo, conocidos, amistades. Samaria, un poquito más afuera, diferentes condados, diferentes estados, y hasta lo último de la tierra. Su país, mi país, familias que todavía están tan confundidos y confundidas, hermanos, pero que este es el tiempo para que usted y yo comencemos la última gran cosecha antes que Cristo vuelva. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque somos evangelistas, cada uno de nosotros. Gracias por el poder que nos das en tu Espíritu Santo para poder compartir, para poder llevar a otros la salvación que hay solamente en ti, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, con mis hermanos, mis hermanas, que no solo nos utilices a nosotros, sino que traigas más obreros a la mies. Que haya una gran cosecha en estos próximos meses, Señor, en este país, en el mundo, en nuestros países de origen, Padre. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame de una manera tremenda y poderosa. Porque te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y usted conmigo también dice amén.
Bendiciones, hermanos. Un gusto haber estado nuevamente juntos en este estudio y que Dios te bendiga. Cristo vive. Bendiciones.